Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él ilumina su cabecita. A qué es bueno, a qué es malo. Y que aprenda a definir y que aprenda a tomar decisiones correctas. Para que camine en la luz. Aquel que no anda en luz, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Pues anda a ciegas y no sabe por dónde anda. ¿Y qué va a pasar? Puede caerse y puede hasta perder la vida. Hasta lastimarse solito. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Bueno, había un problemilla ahí con un grupo de religiosos que no lo aceptaban. No aceptaban a Jesús y a veces lo que él decía. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿De dónde venía Jesús? Él es Hijo de Dios y bajó a este mundo a encarnar en un cuerpo humano de estos que tenemos nosotros, de carne y hueso. ¿Sí? Imagínate tú a Dios bajando a esta tierra para encarnar en carne y hueso. Era necesario que Él hiciera eso. Así que cuando pienses en Jesús, piensa en que era un marciano. ¿Sí o no? ¿Qué significa ser marciano? Extraterrestre. Que está fuera de nuestro sistema. Sí, es la realidad, ¿sí o no? ¿Estoy mintiendo? Él, inclusive, ¿sabías que tú y yo somos almas que venimos del más allá? Nosotros hemos venido a encarnar en cuerpos igualmente, a vivir un proceso de vida, a creer en Cristo para que nos ilumine y podamos caminar y desempeñarnos correctamente y tengamos una vida plena. ¿Sí? Esa es nuestra misión en esta vida. Jesús siendo Dios vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el Padre? Cuando este libro habla del Padre, ¿de quién está hablando? Del mero Rey del universo, el creador de todas las cosas. O sea, creemos en seres superiores que mandaron este libro en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de esta Biblia. Habla de una historia en el monte Sinaí. ¿Alguien ha escuchado esta historia? ¿No? Donde Dios se apareció a más de 600,000 hombres y mujeres. Habían hecho un censo anteriormente y el total de hombres de 20 años a 60 años había 600,500 hombres. Aparte mujeres y niños, y Dios le dice a Moisés, ve, reúnamelos, que voy a hablar con ellos y voy a declararles los 10 mandamientos. ¿Ustedes conocen los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Dónde fueron oídos? En el monte Sinaí, hace 3,500 años. Ese Dios que bajó a hablar con el pueblo de Israel, ese es el que yo les estoy hablando como el Padre, el Dios mero, grandotote. ¿Sí? Los voy un poco enfocando para que me vayan entendiendo de qué hablo, ¿verdad? Sí, espero que sí me vayan entendiendo.
Fíjense, Jesús mismo les dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿De qué está hablando cuando dice a dónde voy? Es que él vino y se fue. ¿A dónde se fue? Al cielo. Él está sentado hoy a la diestra de su Padre en las moradas celestiales. Así dice la Escritura, ¿no? Yo no me invento nada, ¿eh? No estoy sacando nada de dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los que están ciegos, la verdad es que no entienden este libro. Eso es lo que mismo Jesús está diciéndoles. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Qué es juzgar según la carne? Según lo que yo creo, porque yo soy el que soy carnal. ¿Sí? Soy un ser carnal que habita en este planeta. Y según lo que yo crea, a veces juzgo las cosas que pasan. Y ese no es una buena forma de juzgar. ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales que son superiores que no podemos juzgar por nuestra pequeñez de conocimiento que tenemos primero y de qué es Dios y que son definiciones de Dios. ¿Podemos decirle a Dios, no, espérate Dios, estás mal? ¿Podemos hacer eso? Pero a veces sí le decimos, Dios, ¿por qué me mandas esto a mí? Así le estamos diciendo que él no sabe lo que hace. Eso es no saber o definir las cosas carnalmente. Y hay que aprender esto aún en el sentido de la muerte. Hoy hay muchos problemas, hay mucha gente esclavizada, ¿cómo le llaman? Depresión. ¿Conocen a ustedes personas deprimidas? Sí. Ellas están esclavizadas, pero es porque les falta conocimiento. Necesitamos tener este conocimiento, inclusive de los procesos de muerte. ¿Por qué mueren las personas? Porque tienen que morir. Porque se les acabó su tiempo. Nada más. Dios tiene contados nuestros años, meses, días y horas y segundos. Nadie se queda en este planeta más de lo que le corresponde. Jesús dice, y si yo juzgo, es más, la terminación del 15, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué Dios no juzga a nadie? Porque dice que se acuerda que son carnales, que son así, chiquititos. Por eso él no hace panchos, no hace muchos panchos, ¿eh? Si ustedes le tienen miedo a Dios, no se preocupen. Dios no hace pancho a veces si le fallamos, porque sabe cómo somos. Se acuerda de que somos polvo y tiene misericordia de nosotros. Eso es lo bueno. ¿Sí? Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El Padre y Jesús, el Papá y Jesús, son uno en conciencia. O sea, uno hace lo que el otro quiere y viceversa. Si Jesús le pide algo al Padre, lo obtiene. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En la ley de Dios, y cuando leemos términos judiciales, se puede aceptar un castigo de alguien por dos testigos, pero por un testigo jamás puede ser condenado. Les comento un poquito de la ley que está en este libro. Dice,
18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Me voy a brincar al 31. ¿Sí? Ahí mismo. Si siguen leyendo, va a ir explicando su esencia de Jesús, quién es y por qué hace lo que hace y por qué vino a este mundo. Pero, bueno, versículo 31 tiene un título que dice: la verdad os hará libres. Hay una fórmula para ser libre. Tener conocimiento. Aquel que estudia leyes, para él, si le viene un problema de leyes, ¿cómo se siente? Él dice: no, yo respeté la ley, así que no tienen por qué echarme al bote, ¿no? El conocimiento es poder, ¿cierto? Igualmente, este conocimiento es poder, porque nos define, nos limita, nos dice: eso está mal, no hay que ser así. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchar las palabras de Jesús tiene un inicio. Primero debes de convertirte en discípulo de Cristo. ¿Quién de ustedes aquí es discípulo de Cristo? ¿Y qué significa ser discípulo? Un alumno, ¿sí o no? Un alumno. Ser un alumno. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo tiene la obligación de conocer toda la palabra de Dios y de Jesús. Bueno, es fácil saberse la palabra, el problema es cumplirla. Que son dos cosas muy diferentes. Es conocerla y aplicarla. Dice: y conoceréis la verdad. Conocer. Tener todo el conocimiento. Uno que estudia derecho tiene que conocer todas las leyes, una por una. ¿Cuántas leyes hay? Y luego que se dividen en párrafos, tantos. Y cada de número a número tienen a qué van dedicados, a qué leyes se dedican a tal ley. Reparación de daño, si causaste la muerte a alguien, son diferentes leyes, ¿sí? Y sacan un montón de leyes. Me ha tocado estar frente al juez. El lunes estuvimos frente al juez defendiendo mis derechos. Y él defendió mis derechos ante quien no se quería ser responsable. Porque el juez es el encargado de defenderme. ¿Quién es nuestro juez? Cristo. Sí, somos sus discípulos.
y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad? Todo este conocimiento te dará la libertad. Una libertad que incluye ¿qué? ¿Ustedes qué creen que incluye esa libertad de Cristo? Es muy amplia, muy amplia. No ser esclavo de alguien. A veces cuando trabajamos en una empresa, somos esclavos de una empresa, de un patrón. Ni modo, tenemos que trabajar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Tengo que estar ahí para hacer lo que él diga, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te puedes liberar de eso? Pues necesitas ser tu propio patrón, ¿verdad? Así sí es libre de hacer lo que sea. Hay muchas formas de libertad. El conocimiento nos permite ser libre para no meternos en problemas que pueden acarrearte más problemas y que te esclavizan. ¿Sí? Es todo, esa libertad es muy amplia. ¿Seguimos? Los judíos a los que les estaba refiriendo esta palabra le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Y a veces nosotros contestamos igualitos que ellos. Yo soy libre, pero tengo una deuda de 100,000 pesos. ¿Seré libre? Inclusive la deuda económica es una especie de esclavitud. Es un yugo que te autopones a ti. ¿Sí? Si ustedes tienen deudas, desháganse de las deudas. Es lo primerito que deben de hacer. ¿Sí? Aprender a vivir sin deudas, aprender a vivir sin cargas. Hace días veía yo a una persona deprimida completamente porque murió un familiar y ella se ha apachurrado. ¿Cómo puede ser libre ella? Entendiendo qué significa la muerte y aceptándola como debe de ser. Nosotros no tenemos el control de la vida y de la muerte. ¿La tiene? Si nosotros entendemos los conceptos y cómo funciona todo el sistema, nuestro sistema, vamos a decir, muere alguien, ok, así Dios lo quiso. Así Dios lo dijo. Así Dios lo decidió. Sí, lo vamos a extrañar, hay que llorarle, llora todo lo que quieras. Pero después tendrás que levantarte y seguir. Aquel que tiene este conocimiento de este libro es más libre. ¿Sí? ¿Qué aniversario de nuestra independencia es? 200, no recuerdo, no hice la tarea. ¿Alguien sabe? Todos reprobamos. Es más de 200 años, ¿vale? ¿Qué fue? ¿En el 810? Échenle cuentas. ¿En qué año estamos? 214. Vale. Más o menos. Que la revolución tuvo un nacimiento que fue este día, pero llevó un proceso de años. ¿Sí? Un líder tomó una batuta, después tomó otro líder y así, hasta que el que la terminó, ¿verdad? Bueno, el que pudo llegar a la firma, la consumación de la independencia. ¿Por qué? Porque todo proceso de liberación hay que pasar el proceso. No somos libres de la noche a la mañana, ¿eh? No.
hay que trabajarlo, hay que entenderlo y hay que pagar el precio. ¿Todo tiene un precio? ¿Cuántos muertitos murieron? ¿Cuántas mujeres, hombres y mujeres? Y ahí hubo muchas heroínas, ¿verdad? Muy poco mencionadas a las heroínas. Agarraban su fusil y a darle. ¿Sí? Muchos murieron. Y por eso que ellos hicieron y que ellos creyeron, nosotros hoy lo gozamos. Somos libres de andar por todos lados, ¿va? Hasta que la patrulla nos pare. Sí. Que dice que no ibas en el carril adecuado. ¡Qué barbaridad! Jesús, me brinco. Aquí va a mencionar Jesús varios tipos de esclavitudes. 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa esclavo y hijo? ¿Cuál es la definición de esclavo y la definición de hijo? ¿Quién tiene mejores derechos? ¿El hijo o el esclavo? El hijo. Tenemos que ser hijos de Dios y no esclavos de otras cosas. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy la libertad que tenemos y que gozamos fue por medio de la venida de Jesús a este mundo para pagar por el pecado de nosotros. Y si alguien paga por tu pecado, ¿a qué se hace? Él es nuestro acreedor, nuestro dueño. Y ahora nosotros somos esclavos de... Somos esclavos o siervos de Cristo. Por eso es que ahora nuestra conciencia debe de ser de verle el pago que Él hizo por nosotros. Eso es lo que hoy hay que entender. El día que nos presentemos ante el Padre, Jesús va a estar al lado y va a decir, yo pagué por ese. Así que Él ya no debe nada. Yo ya lo pagué. O va a ser nuestro libertador, nuestro juez, que nos va a hacer el paro, o va a ser el que diga, no lo conozco, por él yo no respondo. Así que ¿para dónde van los no, por los que no va a responder? Están en problemas. Dice, yo hablo, me brinco al 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Y hay un título que dice ahí, soy de vuestro padre el diablo. Respondiendo, y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Alguien sabe quién es este tal Abraham? ¿Quién es este tal Abraham? Necesito contarles un poquito quién es Abraham. Abraham fue el primer hombre que oyó la voz de Dios en lo que es hoy Irak, Babilonia, la ciudad más antigua, muy antigua, que era Param Aram, en Mesopotamia. Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo ves?
¿Aceptas? Él le creyó a Dios y es conocido hoy como el Padre de la fe. Aquellos que oyen la voz de Dios y que están dispuestos a ir a donde Él quiere llevarlos. Por eso es mencionado aquí el Padre Abraham. Pero para hacer las obras de Abraham tiene que haber esas mismas obras que él hizo. Creer en la palabra de Dios e ir y obedecer a Dios. Nosotros tenemos que creer la palabra y tenemos que obedecerla. ¿Sí? Y puedo seguir, bueno, sigue la escritura. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo nada de esto, querer matar. Aquellas personas que tienen ese deseo de matar, ¿quién creen que los controla? ¿Dios? No. Aquellas personas que viven atormentadas, ¿bajo el yugo de quién están? De lo malo. Tenemos que aprender a liberarnos o a buscar la forma de ser libres de lo que sea. Si quiero ser libre de una deuda, ¿qué voy a hacer? Ver cómo le hago para juntar esa deuda y pagarla. ¿Cómo nos recomiendan que paguemos nuestras deudas? Desde la más pequeña hasta la más grande. Irlas eliminando. Porque si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Va a ir creciendo la deuda hasta que nos mate. ¿Cómo se siente tener deudas? ¿Qué se siente? ¿Alegría? ¿Libertad? ¿Gozo? No, te oprime, te va matando. La deuda es como un parásito que se va comiendo hasta tus ganancias. ¿Por qué? Porque lo que llegues a trabajar, le tienes que mochar. No, ya está bien mocho. Hay personas que viven al día, ¿verdad? O más bien va a llegar la quincena y ya la deben. No son de esos, ¿verdad? Ustedes no son de esos. No, pero en Dios que no. Yo les deseo que no. ¿Sí? Pero yo conozco a muchas personas que ya deben lo que apenas va a llegar. Y es malo. ¿Quieren ser libres? Trabajen. Tengan una conciencia de libre, de querer ser libres. ¿Tenemos el deseo de ser libres? De todo tipo. Ya somos libres gracias a que podemos andar por todos lados. Más o menos tenemos esa libertad, ¿no? De hacer lo que queremos. Pero si tenemos por ahí alguna cosa que nos oprime, busquen la forma de liberarse. ¿Se puede uno liberar de cualquier cosa? Sí. Espiritual o material. Común o corriente. Muy bien. Termino con esto. Voy a irme al versículo 47 y dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Saben? Aquella persona que aprende a oír la voz de Dios es de Dios.
Pero aquel que no sabe oír una recomendación, una enseñanza correcta, no le importa y está despreciando el conocimiento de Dios. Entonces no es tan seguidor de Dios. Fíjense bien, esta palabra está muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces no le hacemos caso a Dios. Dios nos dice que nos vayamos por aquí y nosotros ¿por dónde nos gusta ir? Por allá. ¿Sí? Dios ha determinado una senda por la cual debemos de caminar. Si le hacemos caso, nuestro camino, que es nuestro diario vivir, será bueno, tranquilo, placentero y sin problemas. Sin problemas. Eso es lo que Dios nos ofrece. ¿Sí? Nada más dice, agárrate del conocimiento que te estoy dando. Proverbios. En los proverbios hay mucha sabiduría. De un sabio rey, el rey Salomón, que dio muchos consejos muy buenos. De todo tipo. El que quieras, la pregunta que tú tengas, la respuesta las tiene Dios. Y Él está dispuesto a ayudarte a ser libre. Solo es que le hagas caso. ¿Sí? Y eso es lo que quizá nos cueste. Hoy vamos a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque tu palabra es verdad, es fiel y verdadera, Padre. Y nosotros queremos ser discípulos tuyos, queremos aprender de lo que tú enseñas y de lo que tú quieres que aprendamos para manejar nuestra vida así. Padre, gracias te damos por un día, hace 214 años, Padre, que este pueblo, siendo afligido, alcanzó su libertad. Padre, aunque la libertad es independiente de cada uno de nosotros, porque cada uno debe de tener ese conocimiento para ser verdaderamente libre y principalmente haciéndote caso a ti. Ya cómo fue diseñado todo este sistema económico, monetario, de finanzas, de salud y del sistema de cómo se mueve este mundo, Padre, lo carnal y lo espiritual, Padre. Danos ese conocimiento, Señor, queremos tener acceso a Él para ser verdaderamente libres. Y Padre, nos ponemos en tus manos porque a veces somos esclavos de muchas cosas. Padre, danos la sabiduría para enfrentar esto que hemos hecho mal y buscar la salida correcta para deshacernos de estos yugos que nos hemos puesto. Padre, danos la sabiduría, Padre, danos la inteligencia para hacer las cosas bien. Sabemos que hay que trabajar en eso y hay que seguir creciendo. Padre, gracias te damos por cada uno de los que hoy asistieron a este servicio, Señor. Vamos a continuar, Señor, y te ruego que tú seas bendito en todas las cosas, Padre, que hacemos. Gracias te damos por la libertad que nos has dado como nación, como pueblo, Padre. Ayuda a esta mujer que va a tomar el control de la presidencia de nuestro país, Señor. Dale sabiduría y dale inteligencia, Señor. Que no nos lleve a hacer acuerdos ocultos con otros países, oh Dios, que quieren nuestros recursos. Padre, sé con nuestros gobernadores, con nuestras presidencias municipales, Padre, con todo aquel que tiene un título en el poder. Señor, ten misericordia de él y ayúdale, Señor. Pon gente sabia a su derecha y a su izquierda, Padre.
y fortaléceles en cada decisión que tomen, Señor. Gracias te damos, Padre, por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, pagando nuestros pecados que nosotros no podíamos pagar. Gracias te damos, oh Dios, por esa luz en nuestras vidas diariamente al leer tu palabra, que podamos tener una lámpara para poder caminar en medio de la oscuridad de este mundo. Padre, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén.